No hay duda que la política en el país, las posiciones políticas se han venido radicalizando a raíz de todo lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas, en donde el presidente de la República ha insistido en un golpe blando en su contra, pero también donde se han venido conociendo algunas posiciones que dan cuenta de la búsqueda incesante de mecanismos conducentes a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente que debería ser convocada, según la Constitución de la Nación de 1991, a través del Congreso de la República. Y hoy, para nadie es un secreto que el gobierno no tiene las mayorías en el Congreso de la República. Así que lo que ha venido haciendo el presidente Gustavo Petro es buscando por los costados la forma de convocar a una asamblea constituyente. Primero dijo que a través de asambleas populares, a través de acercamientos con la gente, se podía convocar esta asamblea constituyente. Desde luego, evidentemente, es un camino extraconstitucional, es un camino extralegal que no nos conduciría al país hacia ese propósito. Pero también es cierto que ayer, por ejemplo, se conoció una teoría construida jurídicamente por el canciller saliente Álvaro Leiva Durán, a través de la cual se buscaría una conexión entre el acuerdo de paz firmado por el Estado colombiano en tiempos del gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC para por esa vía buscar también la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, hecho que causó un efecto inédito en el país. Y es que los últimos expresidentes de esta república por fin se pusieron de acuerdo en algo. Nunca se había visto en los últimos años que César Gaviria, que Andrés Pastrana, que Álvaro Uribe, que Iván Duque y que Juan Manuel Santos confluyeran en una idea, y es el rechazo hacia esa posibilidad de una asamblea constituyente vía los acuerdos de paz, el acuerdo especial firmado entre el gobierno del expresidente Santos y la entonces guerrilla de las FARC. Pero hoy se conoce un hecho que ya es muy preocupante para todas aquellas personas que estaban dudando en la búsqueda incesante del pacto histórico, de hacer lo que fuese necesario para atornillarse en el poder, para buscar una Asamblea Nacional Constituyente y para justificar lo que ellos han denominado un golpe blando. Pues hoy el senador del pacto histórico, Wilson Arias, ha convocado públicamente a las disidencias de la FARC y al ELN, obviamente grupos terroristas al margen de la ley, grupos armados, grupos que actúan bajo el imperio del fusil, grupos que se dedican al narcotráfico, a la extorsión, a la minería ilegal y a toda suerte de actividades ilícitas, entre ellas el secuestro, para que defiendan a Petro de lo que ellos consideran un golpe blando. Esto dijo el senador Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, convocando y justificando la convocatoria a los grupos ilegales, a los grupos armados, a los grupos terroristas en la búsqueda del apoyo del gobierno nacional. Quiero hacerle un llamado al Estado Mayor Central, al ELN, a las distintas denominaciones alzadas en armas en Colombia y hacerle notar lo siguiente. Nuestro gobierno está siendo perseguido por buscar la justicia social que siempre ha acompañado las banderas de la paz en Colombia. La paz con justicia social ha sido una bandera de las calles y del público y de la movilización colombiana, y por primera vez encuentra un gobierno dispuesto a sacarla adelante y es objeto de persecución. Y mi pregunta pública, respetuosa pero suficiente a la denominada insurgencia colombiana, es la siguiente. ¿No les parece muy extraño hoy coincidir en una ofensiva militar contra el gobierno y seguramente verse aplaudidos por Luis Carlos Sarmiento Angulo, que también persigue a este gobierno? Le pregunto públicamente a la insurgencia colombiana si es un acto revolucionario o de liberación nacional emprenderla contra un gobierno que procura la paz con justicia social y propiciar de esa manera lo que hoy ocurre, y de esta manera concluyo.
Y es que la arquitectura del golpe blando, para que lo sepa el país, está siendo gravemente adelantada a esta hora, y de allí la importancia de la presencia de ustedes. Muchas gracias, pueblo caleño, por participar de este acto, y vamos a avanzar en la defensa del gobierno y de reformas. Muchas gracias, compañeros y compañeras. No está hablando cualquier persona, no está hablando cualquier dirigente barrial, está hablando un senador de la República, del pacto histórico, que está invitando a grupos armados como el ELN, que es un grupo terrorista, que es un grupo que secuestra, que boletea, que extorsiona, que es un grupo que ejerce la minería ilegal, el control de los territorios, el control de sembrados de coca, amapola y otras drogas. Es un grupo que tiene territorios cooptados bajo la ley del fusil. Está también hablando y está también haciendo una convocatoria a las llamadas al Estado Mayor Central, que no es otra cosa que las disidencias de las FARC a cargo de el delincuente alias Iván Mordisco, el mismo que asesina soldados en el departamento del Cauca, el mismo que acribilla a miembros de la fuerza pública, el mismo que atenta contra la población civil y se burla del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Lo que sucede es que para el senador Wilson Arias y para muchos de los dirigentes del pacto histórico es deslenable cualquier acción armada en Palestina, es deslenable cualquier acción armada en Ucrania, pero cuando el tema es que maltratan los derechos humanos de la población civil en Colombia, cuando el tema es que acribillan a nuestros soldados, que los toman a mansalva y les vuelan, los vuelan con explosivos, ahí sí no hay nada que hacer, ahí sí estamos dentro del conflicto armado en Colombia y deberíamos buscar las salidas a esta barbarie que se vive en el país, pero no hay rechazo ante lo que hacen estos grupos criminales, pero no contentos con que ha sido un gobierno y una bancada prácticamente proclive a estos grupos criminales, hoy no solamente los está invitando para que, yo no sé qué está pretendiendo el senador Arias con esta invitación, porque si estos grupos solo actúan desde la ilegalidad y solo actúan de manera armada, cuando usted lo está convocando para que defienda al gobierno, entonces, ¿qué significa esto? Ojalá el senador Arias profundice un poco en los alcances de esa invitación. Si lo que quiere entonces el senador Arias es que los grupos ELN y Estado Mayor Conjunto o Estado Mayor Central, como se hacen llamar las disidencias de este señor Iván, alias Iván Mordisco, que no es otra cosa que las mismas FARC en la versión 2.0, si lo que quiere él es que estos señores salgan a la calle y a punta de fusil defiendan al gobierno nacional. Senador Arias, es bueno saber de qué lado está usted, de la legalidad o de la ilegalidad, porque usted es un servidor público al que se le paga con plata del Estado, del Tesoro Nacional. A usted no le paga el sueldo el presidente Petro, a usted le paga el sueldo, le pagamos el sueldo, los contribuyentes, los que pagamos impuestos en esta nación. A usted le paga el sueldo gente que tanto critica, entre ellos Luis Carlos Sarmiento Angulo, que si bien es cierto, es uno de los banqueros más acaudalados de este país, no menos cierto es que es uno de los grandes contribuyentes que entrega y paga tanta plata de manera anual como para que le puedan pagar el cómodo sueldo de más de 40 millones de pesos que recibe mensualmente el senador Wilson Arias, para que también le paguen el esquema de seguridad que tiene el senador Wilson Arias, por cierto, muy nutrido esquema de seguridad, para que le paguen los tiquetes para que vaya a Bogotá a las sesiones del Congreso de la República y no para que esté convocando a los grupos ilegales, a los grupos terroristas, para que defiendan al gobierno nacional. Esto que está sucediendo no solamente es un despropósito, sino que es la evidencia que el pacto histórico y algunos de sus alfiles se valdrán de todo lo necesario, de todas las fuerzas de lucha,
de toda la combinación de lo legal o lo ilegal para quedarse en el poder y para justificar lo que ellos han denominado una Asamblea Nacional Constituyente Popular. Si esto lo hubieran hecho cualquier dirigente de la derecha, seguramente hoy estuviera a la izquierda cayéndole encima, porque es que yo no he visto a ningún senador de la República de la derecha en tiempos del paramilitarismo diciéndole a los señores de la AUC que ayuden a salvar al gobierno, que ayuden a salvar al gobierno de un golpe blando. Ni aquí tampoco el expresidente Duque se refugiaba tembloroso debajo del escritorio, temblando y diciendo que le iban a dar un golpe blando cuando le tenían este país paralizado, cuando el terrorismo se tomó las calles en lo que ellos han llamado o denominaron un estallido social, que evidentemente de estallido social tenía poco, pero de terrorismo tenía mucho. Tal como no lo estoy diciendo yo, lo refrenda hoy el Tribunal Administrativo de la capital de la República, el Tribunal Administrativo de Bogotá, Tribunal Superior de Bogotá, que dejó en firme la condena en contra de 4 miembros de la denominada primera línea por nexos con las disidencias de Iván Mordisco. Esto ha confirmado la naturaleza terrorista del tal estallido social. Entonces, sí me gustaría que el senador Wilson Arias se defina de una vez por todas si está en la legalidad, si está en el Congreso de la República, si está recibiendo todos los privilegios que recibe un congresista de la República para defender la legalidad y las leyes y la institucionalidad de este país, o si está más bien promoviendo que los grupos ilegales, los grupos terroristas, los grupos criminales sean los que vengan a tener injerencia en los asuntos políticos de este país. Senador Arias, defínase de qué lado está. Defínase si usted está dentro de la legalidad o dentro de la ilegalidad para saber a qué atenernos, porque lo que ha pasado hoy es algo muy grave. Esto que está sucediendo hoy es el llamado a que los grupos terroristas hagan parte de la defensa del gobierno del presidente Gustavo Petro, seguramente en la incesante búsqueda de apoyo que ya no consigue ni en el pueblo ni en las clases sociales que se han visto afectadas por el mal gobierno que hasta el momento ha hecho Petro en el país. Esto es grave y yo considero que incluso el senador Arias se está exponiendo a denuncias penales y a denuncias disciplinarias, porque lo que está sugiriendo el senador Arias es que los grupos ilegales intervengan en los procesos políticos de este país. Puede que el ELN en estos momentos esté sentado en una mesa con el gobierno nacional y puede que las disidencias de Iván Mordisco también estén sentados en un diálogo con el gobierno nacional. Pero primero, ese diálogo no ha llegado a feliz término. Segundo, no hay ningún acuerdo en estos momentos válido entre el gobierno nacional y esos grupos. Por lo tanto, ellos siguen actuando dentro de la ilegalidad. Ellos siguen siendo unos delincuentes. Ellos siguen siendo unos terroristas. Nada está acordado hasta que todo está acordado. Eso lo decía el expresidente Juan Manuel Santos durante el proceso de paz con las FARC. De manera tal, señor Tobío, que aquí nos hemos desembocado en una situación en la que nos quedan claras varias cosas. La primera de ellas, el pacto y sus aliados echarán mano de todo lo que tengan, todas las herramientas que tengan a su mano para poder atornillarse en el gobierno y convocar la tal asamblea constituyente, sean legales o sean ilegales, como lo está haciendo el senador Wilson Arias. Segundo, el senador Arias va a correr la línea ética, como ya ha sido tradición en los amigos de Petro en su campaña y ahora en el gobierno nacional, para hacer lo posible por defender al gobierno nacional, teniendo en cuenta que ya no consigue apoyo popular, que ya no consigue respaldo de la gente. Entonces, a las buenas o a las malas, se impondrán ellos con sus aliados, que por lo menos si uno llama a una persona para que se sume a un proceso, es porque quiere que esa persona sea aliada. Pero usted puede llamar a un aliado siempre y cuando ese aliado esté trasegando los caminos de la legalidad. Cuando usted llama a los delincuentes para que se alíe con usted, lo que está haciendo usted es construir un concierto para delinquir. Y eso es el mensaje que le deja el senador
Wilson Arias al país. Un grave mensaje de cómo conecta el gobierno nacional, sus simpatizantes y su bancada con la delincuencia, que cómo conecta el gobierno nacional con el terrorismo, cómo conecta el gobierno nacional con la minería ilegal que supuestamente tanto critica, con los cultivos ilícitos, con la exportación de droga, con la acción armada, cómo valida a estos actores como actores políticos cuando no lo son. Son terroristas, son criminales, son delincuentes, son extorsionistas, son asesinos de miembros de la fuerza pública. Aquí que no vengan a romantizarnos con el discurso que el ELN es un grupo que está buscando el interés de que al pueblo le vaya mejor, cuando nunca ha sido así, y mucho menos estos disidentes de la FARC que lo único que han hecho es sembrar el terror y el desasosiego en muchos territorios de Colombia. Queda demostrado entonces que el pacto histórico hará lo que fuese necesario para quedarse en el poder atornillado, por las buenas o por las malas. Es que lo que están refrendando estos grupos que se hicieron llamar en una gran alianza, en una gran coalición, el pacto histórico, están refrendando cada día con sus actuaciones mafiosas, tramposas, que lo del pacto de la picota sí fue cierto, que no fue una estrategia de la oposición para desprestigiar una campaña que nunca tuvo prestigio como la de Petro. Una campaña que un día decía una cosa y otro día decía la otra, y fue apenas el inicio de lo que nos están dando en el día a día en el gobierno. La gente lo que le dice a uno en las conversaciones es, oye, este gobierno todos los días tiene un nuevo escándalo, todos los días hay un escándalo, todos los días hay una polémica, pero no se anuncia absolutamente nada positivo para el país. Y lo peor no es que no se anuncie, lo peor es que los indicadores nos dicen claramente, nos dicen de manera contundente que el país va de mal en peor en manos del gobierno Petro. Esto de esta tarde es una vergüenza. Es bochornoso el espectáculo que ha brindado al país el senador Wilson Arias, que no tiene ni voz, ni comportamiento, ni estatura de senador. Cualquier persona que llega a la sintonía y escucha y ve al senador descompuesto, con ese tono con que estaba haciendo esa convocatoria a fuerzas ilegales como las disidencias de la FARC y también el ELN, nos indica claramente que no estamos ante un hombre con el talante de senador, sino de un vulgar agitador de barrio. No tiene discurso, es una arenga lo que ha lanzado hoy, y esto debe ser motivo de una investigación y ojalá de una sanción ejemplarizante de manera disciplinaria, porque es una clara incitación, doña Pierre, amigos de la sintonía, una clara incitación a la violencia en el país, porque cuando el senador Wilson Arias convoca a sus amigos, porque los convoca con mucho compadrazgo, los convoca con mucha confianza a las disidencias de la FARC y el ELN, se ve que está acostumbrado a charlar con ellos, tienen camaradería, tienen contubernio seguramente, y por eso se atreve a convocarlos, porque son viejos conocidos. ¿Y los convoca a qué? ¿Qué saben hacer las disidencias de la FARC y qué sabe hacer el ELN? Matar, saquear, asesinar, secuestrar, extorsionar. Eso es lo que sabe hacer el ELN y la disidencia de la FARC. Cuando el senador pide el acompañamiento de estos grupos criminales, entonces nos está amenazando a todos los colombianos. Es que debemos salir corriendo nosotros a escondernos debajo de la mesa o debajo de la cama, porque Wilson Arias está amenazando con dos perros bravos, el ELN y las disidencias de la FARC, si los colombianos no estamos de acuerdo con lo que Petro quiere imponer. Petro y su comparsa, Petro y su banda quieren imponer en el país. No, estamos en una democracia y lo peor que podemos hacer los colombianos es temerle a Petro y lo que están alrededor de Petro, porque ellos lo que quieren es jugar intimidando a la gente. Todos los días hacen anuncios, se hacen acompañar de grupos criminales para hacerse fuertes, porque diferente sería que el senador dijera, busco el acompañamiento de grandes abogados del país para que nos den luces si es posible o no la convocatoria de una constituyente, si esto tiene unas salidas jurídicas, si esto tiene realmente pies y cabeza. Es diferente, porque si es un grupo de abogados prestigioso, porque también hay abogados bandidones, pero si convoca un grupo de abogados los más prestigiosos del país, especialistas, constitucionalistas y demás, vengan, siéntense aquí
y aliméntenos de esa sabiduría y díganos de una buena vez, saquen de dudas al país. Entonces, es otra cosa. Pero convocar a dos grupos con un reconocimiento nacional e internacional por sus actuaciones criminales, que el hecho de estar en unas mesas de negociaciones en donde están allí sentados pero siguen delinquiendo. El ELN lo ha dicho descaradamente y contradice sin despeinarse al presidente Petro. Y Petro no se atreve a controvertir siquiera con ellos. Les tiene el mismo miedo o más que el que le tiene a Diosdado Cabello en Venezuela. Diosdado ha trapeado y ha lavado el Palacio de Miraflores con él y vendría a la Casa de Nariño y hace lo mismo con él y no se atreve a contestarle. Lo mismo, le tiene pánico a los señores de la FARC. Cuando el señor Iván Mordisco le dijo dos, tres cosas a través de redes sociales y medios de comunicación, buscó otro tema para no tener que contestarle. Le tuvo pánico. Entonces, estamos ante un gobierno que tiene serios compromisos con los grupos criminales, puesto que se hizo acompañar de ellos en campaña. Nos demuestra todos los días que el pacto de la picota sí existe y está más vigente que nunca, y que el gobierno tiene malévolas intenciones de hacer todo lo posible para atornillarse en el poder. Y si estuviéramos hablando por lo menos de un gobierno defendible, que tuviera buenos indicadores, que el país estuviera volando en su economía, que estuviéramos volando en materia de proyectos de infraestructura, que la transición energética ya se dio, que es una realidad y que todos los problemas que tuvimos son del pasado y que además los grupos criminales fueron sometidos a la ley y tuviéramos el país organizado, pero el país está descuadernado, el país está en su peor momento y tienen el descaro de promover una estancia en el poder a largo plazo de Petro. Algunos salen hablando de que por lo menos 2 añitos más y otros proponen otro periodo más. Colombia no resiste, ni siquiera los 2 años que constitucionalmente le corresponden a Petro, que le hacen falta. Yo dudo que el país los resista. Esto realmente está muy oscuro, esto realmente está grave y no lo decimos nosotros, reitero, lo dicen los expertos nacional e internacionalmente, los que analizan técnicamente cifras. Esto no es porque los periodistas dijeron, esto es porque quienes saben del tema lo están diciendo y porque lo estamos palpando, doña Ampiera, amigo, la sintonía, en las calles, en los centros comerciales, en todos lados. Vemos cómo la economía sufre un bajonazo de tal forma que el desempleo aumenta, de tal forma que el poder adquisitivo escasea cada día más y que además lo que medio funcionaba o funcionaba bien en el país, este gobierno se ha encargado de terminar de destrozarlo. Entonces, el panorama no puede ser peor y los colombianos no podemos dejarnos intimidar por quienes recurren en última instancia a los grupos violentos para tratar que nos escondamos y que nos sometamos a lo que ellos quieren. Colombia no les pertenece, Colombia es de todos y esto debe tener una salida y ojalá sea por la vía democrática.